Buenas noches, hermanos. Déjenme darle la bienvenida a esta transmisión. Vamos a iniciar el devocional de hoy con una reflexión en la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes el tema del temor de Dios. Es un tema muy importante en la vida del cristiano. Pero ¿por qué hablar de este tema? La verdad que, como le digo, es un tema que todo cristiano debe de tener en su corazón, debe de tomar en cuenta, ¿verdad? Y hoy quiero compartir con usted 4 cosas que la Biblia nos muestra, por las cuales cada creyente debe de temer a Dios. Amén. Pero antes de empezar, quiero que hagamos una oración. Padre, te doy gracias. Gracias, mi Dios, por este tiempo de reflexión, de alabanza. Hoy, Señor, queremos ser edificados por tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, hoy toque nuestra vida, nos haga reflexionar la manera en que estamos viviendo, Señor, y la manera en que estamos conduciendo nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, hoy sea sembrada, Dios, y que lo que hoy escuchemos, Señor, pueda traer a nuestra vida, Dios, un cambio, Señor, de actitud, un cambio de vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quiero pedirle que busque en su casa el Salmo 33. Verso 8 dice así. Dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, dice. Y ahí mismo dice el verso 9, dice: porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Este texto nos dice que tenemos un Dios tan poderoso que solo bastó el poder de su palabra para que todo lo que ahora nosotros conocemos, lo que vemos y lo que no vemos, fuera hecho, ¿verdad? Pero no solo eso, dice Hebreos 1:3 que él sustenta y sostiene con el poder de su palabra todo lo creado, ¿sí? Otro texto nos dice, Deuteronomios 8:6, Nueva Versión Internacional, dice: cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos, ¿sí? Isaías 8:13 dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Pero fíjese lo que dice aquí: sea él vuestro temor y sea vuestro miedo, ¿sí? Una y otra vez podemos ver que la Escritura nos exhorta a temer a Dios. El libro de Daniel, por ejemplo, dice en el capítulo 9, verso 4, que Daniel, en medio de su oración, él dice que Dios es digno de ser temido, ¿sí? ¿Y sabe por qué? Como ya lo decíamos anteriormente, Él es el creador de todo lo que existe. Pero también este texto nos dice que Él es un Dios grande, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos, ¿sí? Tenemos un Dios lleno de misericordia, ¿sí? Pero también es un Dios justo que aborrece el pecado. Este mismo pasaje dice, en el verso 11 dice, Daniel en su oración le decía al Señor: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Dice: por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios. Dice: porque contra él pecamos. Y dice el 12: él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Dice: pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. El temor bíblico, hermano, el temor de Dios, déjeme decirle que va más allá de solamente respetar a Dios, ¿sí? El temor bíblico, el temor de Dios, lo que quiero que entendamos hoy es que es entender lo mucho que Dios aborrece el pecado. Y no solo eso, debemos de temer a su juicio, a su santo juicio, ¿verdad? Romanos 2:6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan la gloria y honra e inmortalidad. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Entonces, el texto que leíamos de Isaías 8:13, sea él vuestro temor y sea vuestro miedo. ¿Será que nosotros debemos de tener miedo de Dios? Dice un salmo, el Salmo 19, que el temor de Jehová es limpio, ¿sí? Es un amor limpio, es un temor limpio, perdón. No es un temor sucio, es un temor limpio que permanece para siempre. Dios no quiere que tengamos un temor, un miedo que nos separe, que nos aleje de Él, sino Él quiere todo lo contrario, que tengamos un temor que limpio, como dice este texto, que nos mantenga cerca de Él, ¿verdad? Los juicios de Jehová, dice otra traducción, son verdad, todos son justos. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que tenemos un Dios que es justo, es digno de ser temido, como decía Daniel. Un Dios que aborrece el pecado y que un día Él será juez sobre cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, el cual pagará conforme a cada uno sus obras. Y la Biblia nos enseña una y otra vez que debemos vivir en ese temor. Pero mire, a pesar de esa exhortación de la palabra y de que Dios es digno de ser temido, encontramos en la Escritura que Pablo hace una declaración en Romanos 3:18, dice así: no hay temor delante de sus ojos. ¿Sí? Pablo, en la carta a los Romanos, él comienza explicando cómo el hombre que dice que no conoce a Dios tiene una conciencia que le dicta y le declara que sí hay un Dios. La misma creación, dice, hace claramente visible su eterno poder y la deidad, pero aún así el hombre, dice Pablo, ha decidido hacer lo malo. Y también nos dice cómo la nación santa de Dios, la nación judía que se jactaba de tener una relación con Dios, que conocía la ley, también estaba bajo pecado. Tanto judíos como gentiles estaban bajo pecado. Y Pablo dice en el verso 9 de Romanos 3: ¿somos pues nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pero esta frase de no hay temor delante de sus ojos es la conclusión de lo que Pablo decía en el capítulo 10 de Romanos. Decía él, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides, dice, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura, dice, hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y concluye diciendo en el 18: no hay temor delante de sus ojos. Esta declaración que Pablo estaba haciendo no era nada nuevo, hermano. Por eso él dice en el capítulo 10, como está escrito. ¿De dónde sacó Pablo esto? Mire, dice el Salmo 14:1, dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero dice el 3: todos se desviaron a una y se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. Estas son palabras de David aproximadamente 3000 años atrás. Y nos dice
de alguna manera que el que niega la existencia de Dios es necio, es un tonto. Y por esta razón se encuentra separado de la sabiduría divina de Dios. Sus acciones son corruptas, por lo tanto Dios desaprueba sus acciones, las repudia. Al no tener fe, al negar la existencia de Dios, le es imposible agradar a Dios. Por eso no puede hacer bien. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero a pesar de que el hombre ha intentado negar la existencia de Dios, mire, el Señor se ha tomado el tiempo suficiente para mirar a su creación, a sus criaturas. Dice el verso 2: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y esta es una verdad que quizás muchos pasamos por alto, hermano. El Señor lo mira todo desde donde Él está, desde su lugar santo. ¿Sí? Dice el Salmo 139: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, dice, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. ¿Sabe, hermano? Jamás nuestras acciones, nuestros pensamientos se pueden esconder de nuestro Dios. Aun cuando estamos pensando que nadie nos está mirando, los ojos del Señor están puestos sobre nosotros, atentos a lo que estamos haciendo y aún a lo que estamos pensando. No podemos ocultarle nada a nuestro Dios. Él todo lo ve. Dice el verso 3: todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya desde el tiempo de David, Dios estaba revelando la verdadera naturaleza de la raza humana, de cómo ha sido afectada por el pecado. Estas son las mismas palabras que Pablo tomó en su carta a los romanos, ¿verdad? Que decía, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien haga, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Este mismo texto en la traducción al lenguaje actual dice así, capítulo 13: solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras, hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Dice, hablan con amargura y maldicen a la gente. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera. A donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz. Y el verso 18 dice, ni respetan a Dios. Esto que acabamos de leer, hermanos, no es muy diferente a lo que se vive hoy en la actualidad. Hoy podemos ver que las personas hablan engaño, hablan cosas malas y muchas veces lo hacen para dañar a otros. Así como lo dice aquí, como una serpiente con su veneno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablan palabras de muerte, a palabras de amargura, se maldicen a unos a otros, se enojan fácilmente, como dice aquí, y se matan. Lo podemos ver en día que hoy hay muchos asesinatos. A donde quiera que van, todo lo destruyen. La tierra no ha sido solo víctima del hombre, sino ahora se habla del espacio también. Satélites que son obsoletos andan allá arriba vueltas y vueltas como basura. ¿Quién es el culpable? El ser humano. A donde quiera que va, todo lo destruye. Pero mire, todo esto que le acabo de leer es para que reflexionemos en esto que el mismo Romanos 1:21 dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón, dice, fue entenebrecido. Como le decía, vivimos en un mundo que se empeña en negar la existencia de Dios. Una sociedad que ha aprendido a tolerar el pecado. Llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, así como dice la Escritura, hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Si usted termina de leer este capítulo de Romanos 1:21, se dará cuenta que el hombre ha cambiado la voluntad de Dios por cosas vergonzosas. Léalo en su casa. Una sociedad que no tiene temor de Dios, no hay temor delante de sus ojos. Pero lo triste es que como cristianos a veces nosotros tenemos cierta tolerancia o le damos cierta tolerancia a lo malo, hermano. Y no vemos lo malo como lo malo que es. No vemos el pecado como lo que es el pecado. Nos llenamos de cosas impuras que no edifican nuestra vida en lo más mínimo. Dejamos que nuestros niños vean cosas que no edifican su vida. Dejamos entrar quizás pornografía, dejamos entrar cosas que nos alejan de Dios, que muestran que realmente no hay temor en nuestro corazón. Maldecimos, murmuramos. Pero este Proverbios 8 en el verso 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Eso es el temor de Jehová, que cada uno de nosotros aborrezca lo que es malo. Yo quiero que ahí en su casa usted incline su rostro, hermano. ¿Realmente estamos glorificando a Dios con nuestra manera de vivir? ¿Vivimos en ese temor del que habla Pablo? ¿Nos preocupa vivir en santidad, consagrar nuestra vida a Dios? ¿Estamos orando de continuo? ¿Estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Nos preocupamos por tener ese tiempo de comunión con nuestro Dios? ¿O este asunto del temor de Dios es para nosotros algo sin valor, sin importancia? Y vivimos dándole cierta tolerancia a lo malo. Y nos estamos acostumbrando a eso. La palabra de Dios es bien clara, dice Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá a Dios, hermano. El temor de Dios y la santidad son dos cosas que van de la mano. Como dice 2 de Corintios 7, capítulo 1, dice: así, hermanos amados, dice, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas son esas? Todas las que la palabra de Dios nos enseña. Salvación, promesas de bendición para nuestra vida. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, dice, en el temor de Dios. ¿Queremos ser santos realmente? Tenemos que vivir bajo el temor de Dios, hermano. Echar fuera todo lo que no viene de Dios. Conociendo quién es Dios, hermano, y que Él es digno de ser temido, su gran poder, su misericordia, y que Él será juez un día sobre cada uno de nosotros. No debería de existir otra reacción en nuestro corazón más que el temor de Dios.
estar lejos de Él. Sin Él no tenemos vida. Sin Él no tenemos nada, hermano. Le invito a que levante este canto al Señor. Gracias, Señor. Quiero buscarte a ti. Sí, Señor. Con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Dile, quiero buscarte. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Ahora dígale al Señor, purifícame, Señor. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Dile, purifícame. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Sí, Señor. Derriba esos argumentos, Señor. Quiero buscarte a ti, Señor. Quiero vivir bajo ese temor, Señor, del que nos habla tu palabra. Porque estar fuera de tu temor, Señor, vivir sin Él, Señor, nos podemos perder, Señor. Podemos extraviarnos, Señor, en este mundo, Señor, en nuestros propios caminos, Señor. Pero tu camino, Señor, es perfecto, Señor. Por eso queremos buscarte, Señor, y no alejarnos de ti, Padre. Gracias, Señor. Dile, quiero buscarte. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, purifícame, Santifícame, Señor. santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Mire, quiero darle rápidamente las 3 razones más que son importantes, por la cual cada uno de nosotros debe temer a Dios. Dice Proverbios 1:7:
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí es donde comienza la sabiduría, hermanos. Sin el temor de Dios, por consecuencia, no hay sabiduría. Sí. Existe mucha gente preparada con doctorados, títulos y lo que les sigue, ¿no? Pero que son hábiles para hacer negocios, pero los vemos tomando decisiones muy poco sabias. ¿Por qué? Porque al final del día no saben qué hacer con sus vidas, no saben dirigir su vida, viven sin dirección, sin un propósito verdadero por parte de Dios. Por otro lado, alguien que profese ser un erudito o un entendido de la palabra, pero aunque haya recibido mucha preparación, tenga mucho conocimiento, pero si no tiene temor de Dios, dice la palabra que se convierte en un insensato, en un necio, en un tonto. El temor del Señor, dice otra traducción, es la base del verdadero conocimiento. Tener información y conocimiento sobre las cosas no nos hace sabios. Es solo eso, información, conocimiento, son datos. La sabiduría es saber actuar correctamente sobre esos datos que hemos adquirido. Y a esa acción se le llama inteligencia. Pero fíjate lo que dice Proverbios 9:10. Prácticamente dice lo mismo, pero dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, dice aquí, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si te das cuenta, aquí no dice que el conocimiento de cualquier otra cosa, sino el conocimiento de ¿quién? Del Santísimo, ¿verdad? Es a través de Él que podemos tener la inteligencia. Podemos conocer muchas cosas, pero a través del que es santo, 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 como dice su palabra, vendrá la verdadera inteligencia para que tú puedas llevar una vida que glorifique a Dios. Porque dice su palabra que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3 dice eso, ¿verdad? Entonces, del Señor es el consejo, del Señor es la sabiduría, la inteligencia. El temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová permanece para siempre. Y el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Apeguémonos a ese temor. Amén. Otra razón es que con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad, dice, se corrige el pecado, y con el temor de Jehová, dice, los hombres se apartan del mal. Esto está muy claro. No podemos entenderlo de otra manera. Cuando nosotros venimos a Cristo, lo único que encontramos fue su misericordia, su perdón, ¿verdad? La verdad, que así como dice la palabra Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso fue lo que sucedió con nosotros. Fuimos perdonados. Pero ¿qué te podría mantener lejos de lo que
de hacer otra vez lo que tú hacías antes de conocer al Señor. Como dice este texto, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Sí? Dice otro texto, Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida, dice, para apartarse de los brazos de la muerte. El temor de Jehová aparta al hombre del pecado. Y otra razón, la última, es que el temor de Dios hará que te vaya bien. Y mira, Deuteronomio 5, rápidamente, déjame decirte, nos narra la ocasión en que Moisés le hablaba al pueblo, a la nueva generación de Israel que estaba viviendo y creciendo en el desierto, ¿sí? De aquella vez que el Señor les dio los mandamientos. Les dijo: un día vinieron a mí ustedes y me dijeron: mira, nosotros hemos escuchado a Dios, hemos oído su poder, hemos visto su poder que salía del fuego, hemos escuchado su voz y hemos comprobado que el hombre puede hablar, que Dios puede hablar con el hombre, y no hemos muerto. Dice: pero no queremos arriesgarnos más, mejor tú habla con Dios y lo que Él tenga que decirnos, que nos lo diga a través de ti, porque no, ¿para qué arriesgarnos, Moisés? Tú ve y habla con ellos, ve y habla con Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios les contestó de esta manera. Deuteronomio 5:29 dice: ¿quién diera que tuvieran tal corazón que me temiesen? Les dijo Dios, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Y es lo mismo que Dios nos dice hoy a cada uno de nosotros: ¿quién diera porque tuviéramos ese corazón temeroso de Dios? Si lo tuviéramos, nos fuera bien, no solamente a nosotros, sino a nuestra descendencia. Esto realmente es así, hermano. Educa a tus hijos en el temor de Dios, enséñales la palabra, sé ejemplo, ámalos, enséñales honradez, fidelidad a Dios, y te irá bien. Dice el Salmo 112: qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Dice: toda una generación de justos será bendecida. Dice: ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. Teme a Jehová. Temed a Jehová, dice, vosotros sus santos, y nada, dice, faltará a los que le temen. Salmo 34:9. Y podemos encontrar tanta bendición, tantas bienaventuranzas para los que temen a Jehová. Y podríamos pasarnos aquí mucho rato más hablando de este tema. Pues sabe que el Señor es digno de ser temido. Y yo quiero invitarle a que vivamos en ese temor, que es puro, que es limpio y que permanece para siempre, hermanos. Gracias, Señor. Ahí en tu casa, dile al Señor: Padre, hoy he entendido, Señor, que tú eres digno de ser temido, porque eres poderoso Dios. Sé que el temor hacia ti, Señor, traerá bendición a mi vida, Dios. Me hará sabio, Señor. Conocer, Señor, quién eres tú, Señor, me dará la verdadera inteligencia, Padre. Temerte a ti, Señor, me aparta de hacer lo malo, Señor. Y
temerte a ti, Señor. Tu palabra me dice, Señor, que si yo guardo tus mandamientos, Señor, todo estará bien. Por eso, Señor, quiero andar, Señor, como es digno de ti, Señor. Levante sus manos ahí en su casa. Gracias, Señor. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Dile: quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Dile: quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer. Sí, Señor. Y por ella yo crecer. Sí, Señor. Conocer tu voluntad y sabiamente orar, Padre, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Sí, Señor. Que en Cristo seguro yo estoy. Que en Cristo seguro yo estoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar delante de ti, Señor. Guíanos en tu temor, Señor, todos los días de nuestras vidas. Si queremos tener una evidencia de que hay temor en nosotros, tenemos que aborrecer lo malo, dice su palabra. Dele gracias al Señor por su misericordia y por su bondad. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Que Dios le bendiga.